Bien, buenas noches al público que nos sigue. Un gusto saludarlos a todos. El día de hoy vamos a ver lo que es la teoría moderna de portafolio. Mi nombre es Gustavo Cuellar Márquez. Vamos a comenzar primero viendo que la teoría moderna de portafolio es planteada por Harry Markowitz en 1952, donde él menciona que una inversión a un mayor rendimiento tiene un mayor riesgo, esto a través de la media varianza. En el año 1990, este economista Harry Markowitz, junto a otros economistas, Merton Millen y William Sherp, ganan el Premio Nobel de Economía por su trabajo de introducir la teoría de la economía financiera. Aquí, como podemos ver en esta gráfica de rentabilidad y riesgo, aquí podemos ver una curva de la frontera eficiente. Ellos agarran y plantean en nuestro segundo video que vamos a grabar sobre lo que es conformación de un portafolio bivariable. Ahí vamos a poder ver lo que es la conformación de un portafolio y vamos a poder ver esta frontera, que lo que nos muestra este gráfico es una frontera eficiente donde tenemos un punto donde puede ser un bajo riesgo y una baja rentabilidad, y el punto máximo que hay un alto riesgo, pero eso va acompañado de una alta rentabilidad. Esto dependerá mucho de cómo sea la forma de ser del inversionista. Si es un inversionista que no le gusta correr bastante riesgo, se tratará de posicionarse aquí un inversionista de bajo riesgo. Y si es un inversionista adverso al riesgo, tratará de posicionarse aquí como un inversionista con alto riesgo, pero que ese riesgo sea remunerado por una alta rentabilidad. Para entrar un poco más en materia, vamos a ver lo que es un análisis descriptivo de un activo. El análisis descriptivo es basado de la estadística descriptiva. Para el profesor Rufino Moya la define como el conjunto de métodos que implican la recolección, presentación y caracterización de un conjunto de datos, a fin de describir en forma apropiada las diversas características de esta. También se considera descriptivo cuando se analizan y se describen los datos. Por ejemplo, aquí vamos a ver cómo vamos a partir hacia los datos que vamos a estudiar. Y aquí en la gráfica tenemos lo que es un universo hipotético. Luego de ese universo hipotético llegamos a obtener lo que es un universo, una cantidad determinada de variables que se va a llegar a obtener o que pueden haber en el universo. Pasado a eso, uno va a definir lo que es su muestra, lo cual su muestra estará dada en base a las cantidades de datos que uno va a llegar a obtener, y la muestra, que es algo mucho más pequeño. Es decir, voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos una población de personas entre 10 años y 70 años. La muestra puede ser un rango de un número de edad, puede ser desde los 10 a los 20 años, eso puede ser una muestra, o tratar de tomar datos de otro tipo de edades. Entonces podemos ver como un universo pueden ser 100.000 datos, la población puede reducirse a 10.000 datos y la muestra puede reducirse a 1.000 datos. Vamos a ver lo que van a ser los momentos estadísticos que hay que realizar al momento de realizar un análisis descriptivo univariable. Nuevamente, para Rufino Moya lo define como promedios de potencia de las desviaciones de los valores de una serie de observaciones con respecto a un valor, que bien puede ser de la media aritmética. Los primeros momentos estadísticos, tenemos estos tres indicadores estadísticos que tenemos: la media aritmética, que no es más que la sumatoria
de los valores dividido entre el tamaño de muestra que se va a estudiar, la mediana, que es el número que está más cercano al valor medio o es el valor más aproximado hacia los valores medios de la muestra que se van a estudiar, y la moda, que es el dato que más repetido va a haber en toda la serie de tiempo que vayamos a estudiar. Luego tenemos el segundo momento estadístico, que es la varianza y la desviación estándar, lo cual la varianza es una medida que se complementa muy bien con la media aritmética, esto en especial cuando se asocian en la distribución normal. Sin embargo, la varianza tiene el gran inconveniente que sus unidades de medida están al cuadrado, por lo que no tiene interpretación en la realidad. Por ejemplo, sus unidades pueden ser kilogramos al cuadrado. Si estamos viendo, estamos agarrando y estamos haciendo un estudio de temas de carne, o años al cuadrado. Es decir, este inconveniente se subsana con la desviación estándar o la desviación típica, que esta es una medida de dispersión de las observaciones a la media. Es un promedio de la distancia de las observaciones, en la cual con la desviación típica será un indicador que vamos a obtener en este caso de lo que es el riesgo no sistemático. Luego, como tercer momento estadístico, tenemos lo que es el coeficiente de Fisher, o también conocido como el coeficiente de asimetría, que la asimetría es una distribución de frecuencia que hace referencia al grado en que los valores de las variables equidistantes, llamémoslo así, se considere centro en base al centro de la distribución, como lo podemos ver en la presente gráfica. Poseen frecuencias similares, es un concepto más intuitivo a nivel visual, y es especialmente si se observa una representación gráfica de la distribución de frecuencia. En el coeficiente de Fisher pueden haber, hay tres parámetros en los cuales puede oscilar, que es una asimetría igual a 0, que va a demostrar una distribución simétrica. Existe la misma concentración de valores a la derecha de la media como a la izquierda, como pueden observar en la gráfica del medio, es decir, en base a la media tenemos las mismas cantidades de datos o las mismas distribuciones de datos al lado derecho y las mismas distribuciones al lado izquierdo. Luego, lo que es una distribución asimétrica positiva, que existe mayor concentración de valores a la derecha de la media que a su izquierda. Y lo que es una distribución asimétrica negativa, que existe mayor concentración de valores a la izquierda de la media que a su derecha. Es decir, la distribución para ver si es simétrico, si es asimétrico, va a estar muy de acorde a dónde se posicione las colas. Por ejemplo, si en una cola tenemos un más 15% al lado derecho y en otra cola tenemos un menos 15%, vamos a decir que sigue una curva asimétrica porque sus valores no están dispersos en la misma manera en ambas colas. Y cuando se realiza en el eje cartesiano, aquí en la parte del medio, uno tiene el valor 0 que va a partir de la media, y aquí tenemos los valores negativos, y también tenemos esta parte de aquí tenemos los valores negativos. Entonces, si la curva va a estar más apegada hacia los valores negativos, vamos a tener una distribución asimétrica negativa. Y si está más apegado al lado positivo, se tiene una distribución asimétrica positiva. Luego, lo que es el cuarto momento estadístico, que es el coeficiente de kurtosis. La kurtosis de una distribución de frecuencias no tiene un referente natural, como en el caso de la simetría, sino que se sustenta en la comparación respecto a una distribución de referencia.
En concepto, la distribución normal o la famosa campana de Gauss. En consecuencia, su obtención solo tendrá sentido en las variables cuyas distribuciones de frecuencias sea similar a la de la curva normal. En la práctica, ello se reduce básicamente a que sea unimodal y más o menos simétrica. El apuntamiento expresa el grado en que una distribución acumulada, en el caso de sus colas, en comparación con los casos acumulados en las colas de una distribución normal, cuya dispersión sea equivalente. Entonces, podemos observar aquí que podemos llegar a obtener tres tipos de colas en la kurtosis, donde tenemos una distribución platicúrtica, que es un apuntamiento negativo, indica en sus colas hay más casos acumulados que en las colas de una distribución normal, es decir, la mayoría de los casos, si se fijan, están más apuntados a estos valores que aquí en el medio. Luego tenemos lo que es una mesocúrtica, un apuntamiento normal como la distribución normal. Si se recuerdan en sus cursos de estadísticas, cuando hablan sobre la mayor distribución conocida, que es la distribución normal, hace referencia a este modelo que es planteado por un gran economista europeo de nombre Gauss, de apellido Gauss, en el cual él agarra y dicen que todos los precios o todos los datos que tenemos siguen una distribución normal. Cabe mencionar que eso es aplicado en la práctica, pero hay que tener una cantidad bastante de datos para aplicar distribuciones normales. Y por último tenemos lo que es una leptocúrtica, que es un apuntamiento positivo, justo lo contrario, es decir, si se fijan, los datos no están apegados en las colas, más está pegado aquí, entonces quiere decir que hay mayores datos positivos en esta parte del medio. Luego tenemos lo que es el ratio de Sharpe, que es algo muy importante, que en el ratio de Sharpe también se lo conoce como el índice de Sharpe, la media de Sharpe. Esto es debido a que William Sharpe de la Universidad de Stanford es una media del exceso del rendimiento por la unidad de riesgo de una inversión. Esto se calcula dividiendo la rentabilidad de un fondo, que vamos a ver más adelante en la parte práctica, menos la tasa de interés sin riesgo, entre la volatilidad o desviación estándar de esa rentabilidad en el mismo periodo. Otro ratio que tenemos es el ratio de Treynor, que este ratio es una media de las rentabilidades obtenidas en exceso comparadas con la que se podría haber obtenido en una inversión sin riesgo diversificable. Por ejemplo, letras del tesoro o cartera completamente diversificada por cada unidad de riesgo del mercado asumido. El ratio de Treynor relaciona el exceso de la rentabilidad sobre la tasa libre de riesgo con el riesgo adicional asumido. Sin embargo, se utiliza el riesgo sistemático, que es conocido como lo que es la beta, en lugar del riesgo total. Cuando mayor sea el ratio de Treynor, mejor será el rendimiento de la cartera analizada. Eso fuera como algunos ratios que vamos a ver en esta primera parte de lo que van a ser del análisis descriptivo que vamos a realizar en una acción. Vamos a pasar a lo que es la parte práctica. Bien, aquí tenemos precios que han sido descargados de Yahoo Finanzas. Aquí tenemos precios de Coca-Cola, Citigroup, Shell, empresa petrolera, Microsoft, empresa de tecnología, 3M, empresa industrial, Boeing, que es una empresa de avión, Caterpillar, una empresa que fabrica maquinaria pesada, IBM, otra empresa tecnológica, Johnson Johnson, una empresa que se dedica a lo que es el tema farmacéutico, Procter & Gamble, una empresa que se dedica a fabricar diferentes tipos de insumos, y aquí lo tenemos al mercado.
Bien, lo que vamos a realizar en esta primera parte, primero vamos a copiar los títulos. Vamos a copiar los títulos. Le voy a colocar estos títulos a un color amarillo para poder diferenciar, a un color amarillo para poder diferenciar lo que van a ser nuestros precios de nuestras rentas diarias. Bien, aquí vamos a aplicar primero la fórmula de la rentabilidad diaria, que tenemos igual logaritmo natural, abrimos paréntesis, seleccionamos mejor para evitarnos a futuro estar tanto subiendo y bajando, voy a colocarlo en el segundo renglón. Total, la fórmula será la misma, que es logaritmo natural del precio futuro, que es, precio futuro se refiere de estas dos fechas. Seleccionamos el precio de la fecha más alta dividido entre el precio de la fecha anterior, es decir, del 29. Cerramos paréntesis y enter. Luego lo que vamos a realizar, vamos a estirar todo esto y aquí le damos doble clic para que nos los mande hasta la parte inferior. Bien, voy a copiar aquí mis títulos que tengo aquí arriba. Vamos a darle un... ahí, mejor. Bien, aquí vamos a colocar lo que van a ser nuestros indicadores. Como indicadores vamos a tener indicadores individuales de las empresas, vamos a tener el rendimiento promedio, vamos a tener lo que es la varianza, vamos a tener la desviación estándar, vamos a tener el coeficiente de variación. Luego del coeficiente de variación vamos a obtener el coeficiente de Sharpe y luego vamos a tener lo que es el coeficiente, vamos a obtener la beta y el coeficiente de Traynor. Estos serán nuestros indicadores que nos van a ayudar para poder realizar un análisis individual de cada empresa. Adicional a esto le vamos a colocar algunos datos, ¿ya? Estos datos, vamos a suponer que vamos a realizar una inversión en cada empresa con un valor de $100.000. Luego vamos a suponer que tenemos una tasa libre de riesgo anual del 2.5%. Esos valores para empezar. Ahora nos vamos a venir a la parte de calcular los indicadores. Para obtener el rendimiento promedio vamos a utilizar las funciones de Excel, que es más promedio. Abrimos paréntesis, seleccionamos, aquí vamos a sacar de la empresa 1, lo coloqué en la misma dirección de cada rentabilidad diaria que tenemos acá. Por si acaso, aquí tengo toda la de Coca-Cola. Entonces aquí le doy Control Shift, tecla hacia arriba para seleccionarlo todo y Enter. Luego tengo lo que es la varianza, que voy a seleccionar igual var.p. Lo que hago es seleccionar de igual manera el último, le doy Control Shift, tecla hacia arriba y Enter. La desviación estándar no es más que la raíz dividida entre la varianza. El coeficiente de variación será igual a la función ABS, que es la desviación estándar dividido entre el rendimiento promedio. Este es un coeficiente de variación muy importante que nos va a mostrar cuántos puntos de riesgo vamos a asumir por cada punto de rendimiento.
Ahora vamos a ver lo que es el coeficiente de Sharpe. Si ustedes se recuerdan, en la diapositiva vimos que esto era igual. Se habría, la fórmula era igual el rendimiento promedio menos la tasa libre de riesgo dividido entre lo que es la desviación estándar. Pero aquí no podemos olvidarnos algo muy importante. El tiempo que estamos trabajando aquí, los precios, si ustedes se fijan, son precios diarios. Por ejemplo, aquí tenemos del 23 de abril 2020, 24 de abril 2020, 27, 28, 29. Entonces, esto lo que nos muestra es que son precios diarios. Uno cuando va a descargar los precios de Yahoo Finanzas puede descargarlo de manera diaria, de manera semanal, de manera mensual. Entonces, cuando uno vamos a trabajar con una tasa libre de riesgo, no podemos trabajar con una tasa libre de riesgo anual. Tuviéramos que trabajar con una tasa libre de riesgo diaria. Entonces, para eso vamos a colocar RF, que es la abreviatura de tasa libre de riesgo diaria. Lo voy a colocar. Para sacarlo, esto será igual, abren doble paréntesis, 1 más la tasa libre de riesgo anual. Cerramos paréntesis y eso lo vamos a elevar al 94 para sacarlo el signo de elevado. Algunas personas tal vez no lo puedan sacar el signo de elevado con al 94. Puede ser alguna configuración de Excel. Apretan la tecla Shift y encima de la tecla Shift está el signo de elevado. A veces en algunas otras máquinas no está ahí, donde está el signo, está más arriba, donde están los dos puntos, las comillas. Elevado, abrimos paréntesis, 1 dividido entre 252. ¿Por qué 252? Las sesiones que tienen en el año en la bolsa de la NYSE, que es la New York Exchange de Nueva York, tiene más o menos, oscila entre 252 a 251 sesiones por año. Entonces por eso se le coloca 252. Cerramos doble paréntesis menos 1. Bien, entonces aquí yo tuviera lo que es mi tasa libre de riesgo diaria. Entonces ya teniendo la tasa libre de riesgo diaria, ya yo puedo agarrar y trabajar con lo que es el coeficiente de Sharpe, que es igual, abro paréntesis, selecciono el rendimiento promedio menos la tasa libre de riesgo diaria. A esto cuando lo seleccionen, démosle F4 para que al momento de estirar esto no vaya a cambiar. Démosle F4, cerramos paréntesis, dividido entre la desviación estándar. La desviación estándar. Entonces aquí tenemos un coeficiente del 2.54%. La desviación estándar es un indicador de riesgo no sistemático. No se olviden que cuando William Sharpe realizó su fórmula del modelo KPM, tomaba en cuenta lo que era el riesgo sistemático a través de la beta y lo que era el riesgo no sistemático, que lo explicaba con los rendimientos de mercado, explicaba con las primas de mercado, con las tasas libres de riesgo, pero también él aquí en esta fórmula introduce y explica que la desviación estándar es un indicador de volatilidad, pero que no toma en cuenta el riesgo del mercado. Entonces aquí lo que realiza coeficiente de Sharpe es una, como lo habíamos visto en la diapositiva, veíamos que era un indicador de riesgo de los rendimientos, en base al riesgo no sistemático. Luego tenemos lo que es la beta, que es igual a la pendiente. Nos pide la variable Y. La variable Y será los precios de la empresa. Seleccionamos primero aquí de Coca-Cola, Control Shift, tecla hacia arriba. Luego voy a colocar mi separador, que es coma, y lo otro va a ser lo que es mis indicadores del mercado. Entonces aprieto Control Shift, tecla hacia abajo,
Cuando lo hayan seleccionado todo van a apretar F4, cierran paréntesis y Enter. La beta tenemos tres parámetros. Tenemos una beta igual a 0, una beta igual a 0, tenemos una beta menor a 1 y tenemos una beta mayor a 1. Las betas igual a 0 nos van a indicar que en la manera que se mueva, perdón, esto es un beta igual a 1, en la manera que se mueva el mercado se va a mover lo que es la empresa. Beta menor a 1 será en cualquier cambio en el mercado le va a afectar de manera indirecta a la empresa, y un beta mayor a 1 será aquella empresa que cualquier cambio en el mercado le afecte de manera directa a la empresa. Estos son los tres parámetros de la beta que se estableció en el modelo KPM. Luego tenemos lo que es el coeficiente de Traynor, que es igual al rendimiento promedio menos, igual, abro paréntesis, el rendimiento promedio menos la tasa libre de riesgo diaria, voy a darle F4, cierro paréntesis, dividido entre lo que es la beta. Este indicador ya nos mide, vamos a introducir lo que es el riesgo sistemático en base a los rendimientos de la empresa y de una tasa libre de riesgo. Aquí tengo que seleccionar la beta y Enter. Ahora lo que procedemos es seleccionamos todo. No nos olvidemos, por si acaso, en el coeficiente de Sharpe tienen que haberla fijado su tasa libre de riesgo, y de igual manera el coeficiente de Traynor haberla fijado la tasa libre de riesgo, y aquí en la beta haber fijado lo que es los rendimientos diarios del mercado. Perfecto, una vez tenemos todo eso lo seleccionamos y lo vamos a estirar hasta el final. Estos indicadores de aquí arriba son seleccionados con porcentaje, coeficiente de variación, un indicador medido, vamos a medir en términos número absoluto, coeficiente de Sharpe, estos es medido en porcentaje, está bien. Bien, ahora lo que vamos a pasar es a realizar lo que es ir determinando cuáles son las empresas idóneas que nos van a ayudar para poder realizar y poder dar unas opiniones en base a los datos que tenemos aquí primeramente. Esto de acá, lo vamos a seleccionar todo. Nos venimos aquí, formato condicional, escala de color. Aquí le vamos a colocar el primer color. Nos va a mostrar con verde el que sea el de mayor rendimiento promedio. Luego aquí tenemos lo que es la varianza. Seleccionamos todo igual. Nos venimos a formato condicional, escala de color, y le colocamos el segundo. Aquí queremos que nos muestre con verde los menores y con rojo los mayores. La desviación estándar igual lo mismo. Seleccionamos y le colocamos escala de color, segundo color, igual lo mismo, nos va a mostrar con verde los menores, con rojo los mayores. El coeficiente de variación igual, seleccionamos formato condicional, escala de color y seleccionamos el segundo. Luego lo que es el coeficiente de Sharpe, seleccionamos todos los valores, nos venimos a formato condicional, escala de color y seleccionamos el primer color. En las beta lo mismo, seleccionamos todos los datos, formato condicional, escala de color, en la parte del coeficiente de Traynor, formato condicional, escala de color y seleccionamos el primer color. Bien, esto de acá
Vamos a colocar algunos parámetros que nos van a ayudar. El rendimiento promedio tiene que ser el mayor. La varianza tiene que ser la menor, desviación estándar la menor, coeficiente de variación menor, coeficiente de Sharpe mayor y aquí igual el mayor. Entonces aquí vamos a poder ver todo lo que estén con colores verdes serán los mayores en esta parte primero. De igual manera aquí lo que estén con colores verdes serán los menores. Para esto vamos a ir planteándonos algunas preguntas. Por ejemplo, una de ellas puede ser ¿cuál es la acción más sensible y la acción menos sensible? ¿Cuál es la acción más sensible y menos sensible? Bien, y este indicador nos ayuda bastante en lo que es la desviación estándar, lo cual vamos a decir que la más sensible será la que tenga mayor desviación estándar. En este caso tenemos a la empresa número 2. La empresa número 2, Citigroup. La empresa 2 es la empresa que es más sensible en base a un medidor de riesgo no sistemático, como lo que es la desviación estándar. Y otra, la empresa que sea menos sensible será la empresa que tenga menor desviación estándar. Aquí podemos observar la empresa 9. Sí, evidentemente la empresa 9 es la empresa que nos va a brindar 0.081. La empresa 9 es la empresa que tiene menor sensibilidad en base a un medidor de riesgo no sistemático. Otra pregunta que nos podemos realizar es ¿cuáles son las acciones más dominantes del análisis? Son algunas preguntas que van surgiendo en manera de realizarlo. Entonces, un indicador que nos va a permitir ver cuáles son las indicadores que nos van a permitir ver las acciones dominantes va a ser el coeficiente de variación. Por ejemplo, vamos a buscar el que tenga menor coeficiente de variación. Aquí tenemos 20.25, la empresa 4. La empresa 4 es la empresa que tiene menor coeficiente de variación, es decir, se corre un menor riesgo no sistemático por cada rendimiento promedio que se va a obtener. Luego, las acciones dominantes estarán en base a lo que tenga mayor coeficiente de Treynor. De igual manera vemos que la empresa 4 es una de ellas. Está con color verde, verde intenso. Entonces, la empresa, la acción, si quieren pueden llamarle la empresa o la acción. La empresa 4, de igual manera, es la más dominante entre
las acciones luego le sigue luego le va a seguir lo que es la empresa 9. Revisemos con decimales, evidentemente la empresa 9. Luego le sigue la empresa 9. Como otra y por último, ¿cuáles serán los comportamientos de estas acciones? Es decir, de las 10 acciones que se ha descargado de manera aleatoria, queremos ver cuáles serán sus comportamientos. Para ver eso tenemos que plantearnos primero, vamos a realizar una gráfica, que esta gráfica nos vamos a venir a insertar, buscamos donde diga insertar gráfico de dispersión XY y seleccionamos el segundo, dispersión con líneas suavizadas. Te lo voy a colocar acá. Clic derecho, seleccionar datos, agregar. Y aquí vamos a empezar a agregar a todas las empresas. Empresa 1 le voy a colocar valor X. Valor X será mi desviación estándar y el valor Y será lo que es mi rendimiento promedio. Luego voy a agregar otra, vamos a colocar la empresa 2. Valor X, lo mismo, desviación estándar y valor Y será mi rendimiento promedio. Y así vamos a colocarle las 10 empresas y el mercado. Y ahí en la gráfica vamos a ver cuáles serán las empresas que se encuentran por debajo del mercado y cuáles serán las empresas que se encuentran por encima del mercado, comparando su riesgo y su rendimiento. Valores X, valores Y. Por último, el mercado, que es valores X, la desviación estándar, valores Y, voy a seleccionar rendimiento promedio. Bien, y aceptar. Entonces aquí vamos a ver, en base a los puntos, voy a colocar título de los ejes. Aquí en esta parte, en el eje Y, tenemos lo que son los rendimientos. Promedios. Aquí tenemos en el eje X, tenemos lo que son el riesgo. Le vamos a llamar comportamiento de las acciones. Bien. Bien. Aquí vamos a ver que la empresa, en base a la gráfica, vamos a ver cuál es la más dominante. Vemos aquí arriba tenemos la empresa 4, es el comportamiento de la empresa que tiene. Si lo colocamos acá, primero nos va a mostrar
el valor X, que será el riesgo, 1.59% de riesgo, con un 0.79 de rendimiento. Es la empresa que mayor rendimiento tiene comparado con su riesgo. Pero veamos aquí abajo, por ejemplo, esta última empresa tiene un riesgo de 1.77 mayor al de la empresa 4 y fíjense, un rendimiento del 0.003%, es decir, es mucho el riesgo que corre por el rendimiento diario que recibe. Veamos aquí, por si acaso, si es que aquí le colocamos leyenda, aquí vamos a poder ver los colores. El mercado lo tenemos aquí de este color. El mercado, vemos todas estas empresas que tenemos acá tienen un mayor riesgo que del mercado y un menor rendimiento, y las empresas que están en esta parte de acá tienen un mayor riesgo, esto de aquí, y tienen un mayor rendimiento, pero no tanto como lo tiene la empresa 4, que es nuestra empresa dominante en las acciones. Aquí tenemos otra arriba, la empresa 10, por ejemplo, está situado casi en un mismo lugar de riesgo y tiene mayor rendimiento promedio. Vemos que el mercado tiene un 0.029% de rendimiento promedio y un 1.088%. Entonces lo ideal es invertir en empresas que tengan mayor rendimiento que el mercado, pero no olvidándonos que la teoría nos dice que ese riesgo tiene que ir acompañado. Ese riesgo mayor que asumimos, como estos de acá, tiene que ir acompañado de su rendimiento. Entonces, por ejemplo, esta de aquí vemos que tienen mayores riesgos, pero no se comparan con su rendimiento como lo tiene la empresa número 4. Claro que mucho dependerá de eso en el tipo de rubro en que se encuentra la empresa. Entonces, eso es una primera parte de lo que son los comportamientos de las acciones. Ahora vamos a pasar a ver lo que es un análisis descriptivo, que lo vamos a realizar para la empresa número 4, que habíamos visto lo que son los momentos estadísticos. Los momentos estadísticos. Y estos momentos estadísticos aquí voy a colocarlo los momentos estadísticos. Aquí voy a colocar mis indicadores. Aquí vamos a tener aquí vamos a tener lo que es la media, la mediana y la moda, lo cual esto estará considerado como el primer momento estadístico. Luego tenemos lo que es la varianza y la desviación estándar, que esto estará considerado como el segundo momento estadístico. Luego tenemos lo que es el coeficiente de Fisher, que este es el tercer momento estadístico. Por último, el cuarto momento estadístico es la kurtosis. Entonces, aquí vamos a ir aplicando lo que son las funciones. Esto vamos a colocarle bien. La media será igual como el promedio, conocido como el promedio aquí en las funciones de Excel. Esto ya lo tenemos aquí en la parte de arriba, si ustedes se recuerdan. La mediana es más
mediana, abrimos paréntesis y vamos a seleccionar el último de Coca-Cola, control shift, tecla hacia arriba, seleccionarlo, la mediana y la moda, que es más moda punto 1, y de igual manera seleccionamos todos los valores. Número que más se repite es 0,000%. La varianza igual lo teníamos aquí en la parte de arriba, ya lo habíamos encontrado, la varianza de la empresa 1. La desviación estándar lo mismo, voy a darle más, ya lo teníamos encontrado aquí en esta parte de arriba. Coeficiente de Fisher más coeficiente punto asimetría, que esto vamos a seleccionar en el último renta diaria de Coca-Cola, control shift, tecla hacia arriba y enter, y el coeficiente de kurtosis más kurtosis y lo mismo. Entonces selecciono todo esto y lo voy a estirar hasta lo último. Perfecto. Aquí entonces lo que vamos a ver va a ser cómo vemos que tenemos bastantes distribuciones asimétricas negativas, como por ejemplo la empresa 1, la empresa 2, la empresa 3, 4. En realidad solamente la empresa número 10 no tiene una distribución asimétrica negativa, el resto sí la tiene. Y esto lo vamos a ver ya un poco más en lo que es la gráfica, al momento que lo realicemos. A ver, vamos a realizar de la empresa 4, que salió nuestra mejor empresa acá. Vamos a realizar vamos a tomar en cuenta lo que son también vamos a realizar su gráfico de frecuencias. Para esto tenemos que tomar otros indicadores que no entran, por si acaso no entran en los 4 momentos estadísticos. Vamos a tomar en cuenta el tamaño de muestra, luego lo que es la renta máxima, la renta mínima, la renta máxima, luego tenemos lo que es el rango de rentabilidad, el número de intervalos, la amplitud de intervalos. Esto es más contará, es la función que vamos a utilizar. Seleccionamos el último de Coca-Cola, control shift, tecla hacia arriba, la renta mínima más min es la función. De igual manera hacemos la misma selección de precios, la renta máxima, utilizamos la función max. El rango de rentabilidad será igual a la renta máxima menos la renta mínima. Todos estos tres se colocan en porcentaje. Vemos que la renta máxima que ha obtenido la empresa, perdón, mil disculpas, esto dijimos que le íbamos a aplicar a la empresa 4. Estoy aplicándolo a la empresa 1. Aquí vamos a aplicarlo a la empresa 1 y luego lo vamos a estirar y vamos a tener los valores de todas las empresas. Número de intervalos será más redondear punto más, vamos a utilizar la función 1 más 3.3 por log 10. Seleccionamos el tamaño de muestra, cerramos paréntesis, colocamos el separador, colocamos 1, cerramos paréntesis y enter. Aquí viene a ser 0. Y la amplitud de intervalo no es más que
el rango de rentabilidad dividido entre el número de intervalos. Entonces aquí ya tenemos nuestros datos para la empresa 1 y esto lo vamos a estirar hasta el mercado. Bien, entonces dijimos que vamos a realizar de la empresa 4. ¿Es así? Vamos a realizar de la empresa 4 que al parecer tiene, que tiene una distribución, un coeficiente de Fisher negativo. Luego vamos a realizar de la empresa 10 que es el que tiene el coeficiente de Fisher positivo. Y ahí se van a fijar lo que hablábamos en la primera parte del video, que cuando se realizaba la presentación. Aquí voy a realizar entonces de la empresa 4, para lo cual primero vamos a colocar los números, luego colocamos los puntos, vamos a colocar lo que es la frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Aquí vamos a tener vamos a realizar una inversión con el monto que habíamos colocado en la parte superior. Aquí vamos a tener una gráfica de ganancias o pérdidas. Bien, aquí lo que vamos a colocar son los números que vamos a colocar desde el 1 hasta el número 14. Aquí selecciono más, en el primer punto voy a colocar la renta mínima y aquí en el punto 2 selecciono el punto 1 más la amplitud de intervalo, la cual le vamos a colocar F4 y esto lo vamos a estirar hasta el último. Vamos a darle doble clic. ¿Cómo vamos a saber en esta parte si está bien? Aquí tenemos la renta mínima, y aquí tenemos que tener la renta máxima, 13.29. Luego, para sacar la frecuencia absoluta, vamos a seleccionar todo más frecuencia, abrimos paréntesis, seleccionamos todas las rentas diarias de la empresa 4, control shift, tecla hacia arriba, voy a colocar mi separador, coma, y luego me pide seleccionar los grupos. Los grupos van a ser todos los puntos que yo tengo seleccionado en esta parte de acá, que lo voy a seleccionar desde el punto 1, control shift, tecla hacia abajo, cierro paréntesis, vamos a apretar estas tres teclas al mismo tiempo, control shift, enter. La sumatoria, aquí tenemos 2517, de todo esto tiene que ser igual al tamaño de muestra que estamos estudiando. La frecuencia relativa será más la frecuencia absoluta dividido entre el tamaño de muestra. Vamos a darle F4 y esto lo voy a estirar. Esto tendrá que dar igual a la sumatoria al 100%. La inversión, vamos a darle más. Vamos a seleccionar los datos. Aquí teníamos la inversión de 100.000. Voy a darle F4 por el punto 1. Esto nos va a mostrar cuáles van a ser nuestras ganancias o pérdidas. Y aquí en el mini gráfico, la columna de gráfico, vamos a colocar un mini gráfico de ganancias o pérdidas. Rango de datos, seleccionamos toda la inversión. Y en la ubicación vamos a seleccionar dónde se va a posicionar nuestras gráficas. Bien, vamos a explicar un poco lo que es esta tabla de frecuencias, lo cual nos muestra. En estos puntos tenemos 14 puntos que vamos a obtener en nuestra gráfica, que son diferentes rentabilidades. Habíamos dicho que son las rentas mínimas, aquí son las rentas máximas, y esta es la amplitud en la cual se mueve en base a los datos obtenidos aquí en la amplitud de intervalo. Ahora vemos que la frecuencia absoluta nos muestra 1 aquí en el menos 15.95. Quiere decir que de las 2517 muestras que estamos estudiando, solamente en una muestra se obtuvo esta rentabilidad, o sea, digamos de un día para otro, negativa de menos 15.95. Y de igual manera, solo una vez
se obtuvo una rentabilidad positiva de un día para otro de 13.29%. Si nos fijamos cuántas veces más se ha repetido o dónde oscila en este tiempo que estamos estudiando del 2010 al 2020, vemos que 1341 muestras oscilan en una rentabilidad diaria del 2.05%, que eso representa del 100% de datos estudiados, representa el 53.28%. Es decir, en estos 10 años que tenemos de datos que estamos estudiando, del 100% de las muestras estudiadas, el 53.28%, tenemos que nos va a dar una rentabilidad del 2.05%. O también lo podemos seleccionar todo esto y vamos a ver que el 60.51% de porcentaje que obtengamos rentabilidades positivas. Y en estas inversiones vemos cuánto es lo que podemos perder si obtenemos rentabilidades negativas en el día y cuánto es lo que podemos ganar. Es decir, en el día, si es que yo obtuviera un crecimiento de 2.05% de un día para otro, yo he ganado, por mi inversión de $100,000, he ganado $2,047. No, este tipo de análisis es cuando uno va a realizar inversiones de largo plazo a un tiempo bastante largo, entonces es bueno tomar en cuenta eso. Y no nos olvidemos que esta es la rentabilidad diaria que uno puede obtener, es decir, la ganancia, mejor dicho, diaria que uno puede llegar a obtener. Bien, y aquí vamos a realizar nuestro gráfico donde se va a dibujar lo que es la campana de Gauss. Clic derecho, seleccionar datos, agregar. Aquí vamos a colocarle gráfica de frecuencia, valores X, selecciono los puntos, en valores Y voy a seleccionar todas las frecuencias relativas. Aceptar y aceptar. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Perdón, gráfico de frecuencia, empresa 4. ¿Qué es lo que tenemos acá? Evidentemente hay una asimetría negativa. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, mayor parte de la cola está hacia el lado negativo. Tenemos menos 15.95 y aquí tenemos un 13.29. Mayor parte de la cola, repito nuevamente, está hacia el lado negativo. Por eso es que aquí nuestro coeficiente de Fisher nos salió negativo de menos 0.21. Y si observamos aquí el punto más alto, nos dice que 53.28% de probabilidad. Entonces, de porcentaje, 53.28% de porcentaje que los valores oscilen en este rango. Es decir, mayor parte de los datos de las rentabilidades que vamos a obtener estarán en esta parte de acá, que esto lo podemos observar que esto va a tener, en base a lo que es la kurtosis, va a tener un apuntamiento normal, como es la distribución normal. Y también, perdón, un apuntamiento normal, como lo mencioné. Pero también si nos fijamos en base a lo que es la parte de la asimetría, hay un apuntamiento negativo, es decir, una distribución platicúrtica, que los casos más están acumulados al lado de las colas. Entonces vamos a ver la gráfica número 10 de la empresa número 10. Toda esta tabla de acá nos sirve.
primero que tenemos que hacer es borrar estos datos de acá. Bien, los puntos, voy a seleccionar mi rentabilidad mínima de mi empresa 10. Punto 2 es igual al punto 1 más la amplitud de intervalos de la empresa 10. Esto lo voy a estirar hasta la empresa 14. Reviso, mi renta mínima es 9.14, mi renta máxima tuviera que ser 11.34, evidentemente, entonces está bien. La frecuencia absoluta, le vamos a dar más frecuencia, abro paréntesis, selecciono mis rentas diarias de la empresa 10, control shift, tecla hacia arriba, coloco mi separador, coma, y voy a seleccionar todos los puntos. Cierro paréntesis, control shift, enter. Aquí vemos, perdón, esto lo voy a borrar, era de la gráfica anterior. Vemos que aquí se va a concentrar la mayor cantidad. Vamos a sacar la frecuencia relativa, que es más la frecuencia absoluta dividido entre el tamaño de muestra de la empresa 10, 1517, le doy F4. Bien, vemos que de las 2517 muestras, 1454 muestras nos han dado una rentabilidad de 0.31, que eso representa el 57.77%. Solamente sumándolo estos dos, el 90.70% del 100% oscilará entre un 0.31% de rentabilidad diaria y un 1.89%. La inversión, lo doy más los puntos por, selecciono mi inversión de 100.000, le doy F4 y Enter. Y esto lo voy a estirar. Entonces, solamente sumándolo, por ejemplo, esto de acá, vemos que el 93.33% estará en el lado positivo, es decir, ya me puedo imaginar mi gráfica. ¿Cómo va a ser la cola negativa? Va a ser muy pequeña. Me vengo aquí a insertar, dispersión, clic derecho, seleccionar datos, agregar, gráfico de frecuencia, empresa 10, valores X, selecciono los puntos y valores Y, selecciono la frecuencia relativa. Y evidentemente vemos que la cola hacia el lado izquierdo es 9.14, 0.04% de probabilidades, y aquí es un 11.34. Esto vemos que de igual manera el 57.77% de los datos se colocan en esta tipo de curva, y vemos que tenemos una una distribución leptocúrtica en lo que es la parte de lo que es la curtosis, ya que indica que en las colas hay menos casos acumulados y más se acumulan en la parte del medio. Tenemos un apuntamiento positivo en este caso. Bien, eso fuera todo por este video. El siguiente video vamos a tener lo que es la conformación de portafolios, que se los va a estar subiendo en el canal de YouTube Gustavo Cuellar Márquez, cual espero por favor puedan agarrar y darle me gusta. Muchas gracias.